Bien, entonces, cuando los síntomas se instalan por más de 6 meses antes del diagnóstico, podemos pensar en un síndrome de intestino irritable. Cuando el dolor abdominal y las molestias son en forma recurrente durante un periodo mayor a 3 días, en los últimos 3 meses podemos pensar en un síndrome de intestino irritable. Y cuando el paciente refiere que la sintomatología mejora cuando se expulsan las heces o con la defecación, cuando refiere que su ciclo defecatorio es alterado, o hay frecuentes deposiciones o hay frecuentes situaciones de constipación, entonces se dice que se acompaña con alteraciones y variaciones de la forma o en las formas en las que se generan las deposiciones. Como les dije anteriormente, no se ha demostrado que haya factores psicológicos que provoquen el síndrome o que influyan en su instalación, que no se cree que es un trastorno psiquiátrico o psicológico. Sin embargo, los factores psicológicos pueden incidir en la persistencia y percepción de la severidad de los síntomas abdominales, contribuir al deterioro de la calidad de vida y al uso excesivo de los servicios de atención médica. En realidad, hay factores de estrés que desencadenan toda esta situación, pero no hay un componente psicológico o fisiológico que determine, digamos, por qué pasa, ni un trastorno psiquiátrico del por qué pasa. Pero una vez que ocurre y se prolonga en el tiempo, lo que provoca en el paciente es la sensación de no poder manejar la situación. Y eso hace que persista la sintomatología y además contribuye al deterioro de la calidad de vida del paciente. También decimos que hay más factores psicológicos que lo afectan que fisiopatológicos que lo afectan. Nunca se sabe cuál es el origen, pero las personas se pueden considerar ellas mismas muy ansiosas, muy nerviosas, o quizá muy tranquila, y que la forma en la que determinan su nerviosismo es a partir del ritmo defecatorio. ¿Me van entendiendo lo que quiero contar con esto, no? ¿Sí? Se entiende. ¿Se entiende? ¿Quién habló? Micaela Acosta. Micaela. Bueno, vamos. Por estas razones es común que el síndrome coexista con afecciones psicológicas, como la ansiedad, la depresión, la somatización, la hipocondría y los miedos vinculados a los síntomas. Yo siempre cuento la anécdota no muy feliz de una paciente mía que se fue deprimiendo con los síntomas de un intestino irritable que predisponía a diarreas, porque cuando estaba en su casa, por la tranquilidad, empezaba a sentirse bien, pero de repente era tal la presión que tenía que cuando tenía que ir a hacer un trámite al banco o salir a hacer compras, automáticamente salía de su casa, pasaban minutos y tenía ganas de ir al baño. Tenía que volver a su casa y después no podía salir por varios días por episodios de diarrea. Eso la llevó a deprimirse, a tomar antidepresivos, a hacer tratamiento psiquiátrico y a no poder manejar la situación. Era una persona que después empezó a perder mucho peso, no solamente por las deposiciones, sino por el miedo que le producía consumir ciertos alimentos, ya sea por el dolor y malestar cuando estaba en su casa o por la posibilidad de, por ejemplo, no poder ni siquiera encontrarse con su familia o estar con sus nietos, porque había muchísimo miedo vinculado a la sintomatología. Es decir, que si bien ella nunca supo cuál fue el origen, luego nunca fue funcional, por eso fue por descarte, descartaron celiaquía, descartaron Crohn, descartaron otras patologías, y ahí devino el diagnóstico de intestino irritable, pero con el tiempo desarrolló otras
afecciones psicológicas, como dice el Power, que la llevó a cerrarse cada vez más. Entonces sí que se vuelve una situación bastante especial de manejar. Bueno, fíjense que hay teorías que conectan el funcionamiento del intestino con el cerebro, ¿sí? Entonces hay diferentes factores psicosociales que determinan, digamos, que se altere la motilidad o que haya hipersensibilidad visceral, ¿sí? Y tiene que ver con el estímulo del sistema nervioso simpático y parasimpático, o sea que en realidad está todo conectado, ¿sí? Así como hay personas que sintomatizan por la parte gástrica, siempre es una gastritis, es una úlcera, cuando están estresadas o con nervios, el intestino también suele ser el receptor de percepciones ampliadas que producen hipersensibilidad y manifiestan síntomas. Bueno, habiendo puesto, digamos, sobre la mesa cuáles son las características más importantes de la patología, vamos a lo nuestro, que es el tratamiento dietoterápico. Me gustaría que a partir de acá podamos tener puedan activarse un poquito, chicos, y preguntar acerca del tratamiento para tratar de evacuar todo tipo de dudas. Primero, tenemos que entender que los objetivos del tratamiento van a ir a evitar la sintomatología presente. Así como yo les mencioné al principio, los síntomas que pueden haber son distensión, dolor, gases, disminución del número de las evacuaciones o aumento del número de las evacuaciones. Todos estos síntomas tienen que ver con síntomas que nosotros ya vimos en otras situaciones patológicas. La diarrea la tratábamos con una dieta básicamente astringente, libre de estímulos, con alimentos sólidos astringentes que generaran un aumento en la absorción y una disminución del peristaltismo intestinal. Entonces, si esos son los síntomas, vamos a elegir básicamente una dieta de tipo astringente. Ahora, cuando el paciente se encuentra con deposiciones dolorosas, evitamos, ¿no?, temperaturas frías, ácidos, fraccionar la alimentación, tal como lo venimos hablando en las demás patologías. Acá se aplican los mismos principios del tratamiento. Cuando estamos pensando en que existe una constipación de tipo espástica dolorosa, tratamos de evitar estímulos potentes, tratamos de evitar exceso de fibra insoluble o fibra cruda, tratamos de manejar principalmente estímulos moderados del peristaltismo y empezamos a a evitar alimentos que puedan producir dolor o gases, ¿sí? Ácidos, las legumbres, la rafinosa y la estatiosa, las metilsantinas, todo lo que pueda generar dolor y malestar. Y si la situación es una situación de constipación que carece de dolor, ya podemos incorporar mayor cantidad de estímulos y manejarnos un poco más libre con la selección de los alimentos. ¿Qué pasa con una persona, siguiendo con los objetivos del tratamiento, dice mantener o normalizar el estado nutricional? ¿Qué pasa con una persona que de repente por periodos de diarrea constante o permanente modifica su estado nutricional, ya sea por mala absorción de nutrientes, por mala absorción calórica o proteica, y empieza a generar o a visualizar síntomas de malnutrición por déficit? ¿Qué pasa con una persona que malabsorbe nutrientes gracias a una dieta deficiente o aumento en el número de las deposiciones? Puede encontrarse anémica, puede tener otras faltas de micro y macronutrientes. Es decir, que nosotros tenemos que normalizar el estado de nutrición hilando fino y viendo cuáles son las carencias nutricionales, pero además también mantener el estado nutricional, que tiene que ver con lo más grosso, digamos, que es mantener el peso y dentro de lo normal. A veces las personas suelen perder mucho peso, entonces mantenerlo dentro de lo normal. Y este es un objetivo muy importante. A veces no hay pérdida de peso, entonces quiere decir que la cantidad de calorías que consume el paciente es la adecuada, pero viendo su laboratorio vemos una malnutrición por déficit de micronutrientes. Entonces también tenemos que normalizar el consumo de alimentos que
favorezcan la incorporación de los micronutrientes que estarían faltándole al paciente. Bien, ¿hasta acá entendemos? Para mí que yo empiezo la clase y todo el mundo se va a dormir. O sea que depende de los síntomas nos adaptaremos al tratamiento, dice. Si son síntomas, nos adaptamos si son síntomas de constipación, sí. Básicamente, CC, no sé quién es CC, voy a deducirlo dentro de poco, nos adaptamos a la sintomatología con algunas características. Ahora yo les voy a explicar bien cuáles son las características y nos tenemos que adaptar a la sintomatología. Cassandra es. ¿De quién? Cassandra. Sí. Bien, vamos a verlo de esta manera. Si la mayor parte del tiempo tengo que buscar un tratamiento que sea moderado y medio, es decir, que me mantenga al paciente lo más estable posible y con menos síntomas de dolor y distensión. Y cuando se presenten los episodios de diarrea, tratar estos episodios, y cuando se presenten los episodios de constipación, tratar estos episodios. Pero el paciente tiene que tener un plan único. Eso es lo que hace a veces difícil el trabajo con este paciente, ¿sí? Es un plan único. Yo no puedo darle 3 dietas distintas y decirle, mira, cuando estás bien hace esto, cuando estás más o menos hace esto, y cuando estás súper mal hace... No, tiene que tener un solo plan, porque yo tengo que hacer la lectura de sus síntomas, y dentro de la lectura de sus síntomas empezar a modificar las cantidades de los alimentos que pueden conformar su plato un día que presente síntomas. ¿A qué me refiero? El paciente se encuentra estable, ¿sí? Pero predispone a la diarrea. Entonces yo voy a elegir alimentos que contengan, que sean de fácil disgregación, de fácil absorción, y dentro de los estímulos, que sean estímulos moderados. Entonces, puede consumir quesos, puede consumir panes sin residuos, puede consumir cereales decorticados, puede consumir carnes magras, puede consumir frutas con predominio de hemicelulosa y vegetales con predominio de hemicelulosa. Hasta ahí estamos. Ese es el periodo estable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando de repente empiezan a aumentar las deposiciones diarreicas? Yo le digo, de todo tu plan vas a dejar de consumir frutas y verduras cuando tengas periodos de diarrea. El resto de los alimentos los podés seguir consumiendo. El paciente me va a decir, ¿pero cómo hago para consumir frutas y verduras entonces? A través de caldos colados y jugos de compota. Y a medida que empezás a mejorar la sintomatología de diarrea, ya podés volver a incluir las mismas frutas y los mismos vegetales. ¿Se entendió, Cassandra? Sí, profe, ahí entendí. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver ahora el tratamiento, nos basamos en un solo tratamiento que pueda modificar. Ahora vamos a la otra situación, ¿sí? La situación de constipación. El paciente se encuentra estable, entonces consume